Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos haciendo el House local de este mes de julio, último día del año, del mes, perdón, no del año, con un julio bastante caliente con la parte de pesos y bastante frío con el tema de los dólares. Estamos con Martín Polo y con Justina Gediquian, que es la segunda participación que tiene el House, así que bienvenidos los dos. ¿Cómo andan? Hola Nico, hola Justi, buenos días a todos. Sí, un mes largo y con muchas novedades, ¿no? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, Martín, ¿querés que repasemos un poco las variables macro y también un poco también cómo fue que se comportaron las tasas, ¿no? Tuvimos un mes Mm, muy volátil desde el punto de vista de las tasas de interés en el mercado local, mm. con un banco central levantando las LEFIs del mercado y produciendo o generando, digamos, bastante volatilidad en este tema. Y por otra parte, un mes muy cargado de liquidaciones del agro, con un montón de dólares que entraron por ventas de exportaciones, pero que al mismo tiempo no afloja la demanda, ¿no? Exacto, exacto, Nico, tal cual. Terminamos un julio muy inesperado para lo que, digamos, para lo que era esta altura del año. Como vos bien decís, esperábamos un julio más tranquilo, considerando esta mayor oferta del agro, al mismo tiempo una inflación que vino muy baja en mayo, que lo confirmó en junio, así que estaban todas dadas las condiciones como para tener un julio tranquilo y arrancar, sí, ya esta última, este sprint del año con el panorama electoral, que si querés, Nico, es el gran tema que nos va a ocupar de acá hasta fines de octubre. Así que, como hacemos siempre, vamos a hablar un poco cómo vienen las variables, tratar de ir viendo, resumir un poquito esta especie de noticias buenas y terminando un poquito un poquito más agrio, que es esto que comentaste de la volatilidad de las tasas de interés. ¿Qué es lo que suponemos que está pasando? ¿Cómo podría solucionarse? O si esto nos cambia las perspectivas a futuro. Después ahí le vamos a dejar la pelota en el área para que Justi después nos comente a ver cómo nos estamos posicionando en los diferentes activos. ¿Ok? Así que Dale, como buenísimo. siempre, cualquier duda, comentario, siempre bienvenido. Así que vamos, arrancamos. Le ponemos un poco el título provocativo: más pesos y menos dólares. La parte más de pesos viene por esta bazuca, si quieren, de pesos que implicaba este desarme del EFIS. Teníamos 15 billones de pesos ahí que iban a buscar un nuevo destino. Y por otro lado tenemos menos dólares, considerando que tenemos un mercado cambiario mucho más tenso, tenemos como una especie de bandoneón en cuanto al aumento en la liquidación, que es algo más transitorio, y un aumento en la demanda que parece un poco más permanente. Entonces, resumiendo un poco este cuadro, y salimos un poquito, tratamos de innovar un poco en cuanto al semáforo, pero esperen que voy a... Las buenas noticias que tuvimos en este último mes, bueno, vamos a empezar por la inflación. La verdad que la inflación vino muy baja, esperábamos cierto repunte en junio y la verdad repuntó muy poquito, incluso con una inflación core bajando. Tenemos una mejora del tipo de cambio real, algo que nosotros veníamos un poco alertando, esta caída del tipo de cambio que habíamos tenido hacia fines del año pasado. Eso nos provocaba ciertas dudas en cuanto al frente externo. Bueno, estuvo ese debate: el tipo de cambio está atrasado, no está atrasado. Bueno, la experiencia está mostrando que el tipo de cambio se va, en diciembre del año pasado estaba muy bajo y obviamente necesitaba recuperar. Eso estamos viendo como una buena noticia. También tenemos la buena noticia que el gobierno está teniendo una buena imagen. Esto lo vamos, el adjetivo de bueno o malo es considerando el trade electoral. Creemos que si el gobierno tiene una buena elección, el mercado lo va a tomar como una noticia positiva, básicamente porque se especula o se estima que el gobierno va a reforzar su músculo político y con eso avanzar en las reformas estructurales, que es un poco lo que el mercado y todos un poco estamos pidiendo. Por otro lado, tenemos buenas noticias en el superávit primario. Hasta ahí, si quieren, lo que viene de color verde, ¿no? Este semáforo en el cual tenemos buenas noticias. Acá vamos a empezar a la parte un poquito más agria, más rojiza. Empezamos con lo amarillo, digamos, tenemos obviamente los intereses de la deuda
que si bien siempre tenemos ese debate que va abajo de la línea o no, bueno, lo cierto es que con la suba de tasa que hemos tenido en el último mes, empieza a preocupar y sobre todo, ¿no? Por las licitaciones que está haciendo el Tesoro cada vez más cortas y cada vez un perfil de vencimiento más exigente, ¿no? Por otro lado, la actividad perdió impulso, le podríamos poner impulso, se estancó. Lo cierto es que desde el pico que tuvo allá por febrero, la actividad zigzagueó, una especie de serrucho con cierta tendencia a la baja. Incluso creemos que con las noticias que tuvimos en julio, esto debería profundizarse un poquito más. Después ya ahora sí pasamos a la parte más rojiza de este semáforo, que es la tensión que estamos teniendo en el mercado cambiario. Tenemos una demanda que evidentemente está viniendo muy por encima de lo esperado. Por otro lado, no sumamos reservas netas más allá de la meta con el fondo, más allá de que el Tesoro haya comprado dólares. Bueno, cuando miramos las fotos vemos que las reservas prácticamente desde la salida del cepo no se movieron y eso para nosotros es una debilidad que está marcando el modelo, por más que algunos, digamos, no lo vean tan importante. Nosotros, Nico, con esto hemos sido consistentes en remarcarlo. De hecho, el House View anterior lo titulamos Las reservas importan. Por otro lado, tuvimos un tipo de cambio volátil y alcista. Vamos a ver cómo termina hoy, pero todo indica que en julio vamos a cerrar con una suba del tipo de cambio en torno al 8%. Y el otro factor final, el punto número 10, es esta volatilidad y suba de tasas de interés. Lo que ustedes ven ahí entre paréntesis es más o menos cómo podríamos relacionar cada uno de estos puntos con los anteriores. Es como que es, si quieren hacer una matriz, ¿no? Pero más allá después habría que explicarlo esto, pero para que no perdamos el foco de la presentación, acá donde se va a cortar el bacalao va a ser entre el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación, que no se me escape, y cómo va a repercutir todo esto en el nivel de actividad, que parece que es el último eslabón, ¿no? Es el eslabón más frágil y parecería ser que va a ser quien absorba toda este reacomodamiento de las variables macroeconómicas. Entonces, para no perder más tiempo en esto, vamos rápidamente a los datos. Bueno, como ustedes saben, la inflación de junio dio un 1,6%, consolidó la baja que había tenido en mayo del 1,5%. Nosotros esperábamos un poquito más, estábamos más cerca del 1,9%, pero bueno, una buena noticia que nos trajo más del lado del interior, que dio una inflación del 1%, mientras que en la ciudad de Buenos Aires o el gran conurbano dio más cerca de 2%. Bueno, el promedio está en 1,6%. Más allá de esos decimales, seguimos viendo esta fortaleza del proceso de desinflación, en el cual, como vemos siempre, ¿no? El hecho de que baje la dinámica de suba de precios y también esté cada vez más acotada, es decir, no tenemos tanta dispersión de precios. Fíjense, las barritas acá más o menos todas se mueven, no tenemos un outlier, no tenemos una que se me sube al 10% por mes, mientras que otros están prácticamente al 1%. Es todo bastante parejo, eso le da consistencia, le da fortaleza al proceso de desinflación. Por otro lado, la buena noticia, ¿no? Que fue que la inflación core también bajó. Fíjense, veníamos de esa resistencia del 3% entre enero y abril. En mayo logró bajarla al 2,2% y en junio dio un 1,7%. Creemos que julio puede dar un poquito más arriba, pero va a andar por ahí. Los datos de alta frecuencia que estamos manejando nos están dando que en julio la inflación estaría nuevamente cerca del 2, decimales más, decimales menos. Es decir, no lo decimos esto porque en este contexto en el cual vamos a ver la volatilidad cambiaria y la suba del tipo de cambio, es una muy buena noticia que no estemos hablando de remarcaciones de precios y demás. Siempre recuerden que estamos en Argentina, nada es definitivo, por eso decimos también por ahora. Por ahora esa cuestión no está haciendo muchas más preocupaciones, ¿no? De la que es como que ya tenemos el cuero duro, ¿no? A la hora de ver las expectativas de inflación, por ahora las vemos bastante contenidas.
Por otro lado, la buena noticia, esto lo venimos marcando también, que fue el hecho de que pueda subir el tipo de cambio y el pass-through sea cada vez menor, en un contexto también en el cual el dólar a nivel global, lo hemos visto en el House View global, se ha debilitado exageradamente a mi gusto, pero los datos así lo muestran. Tenemos que el tipo de cambio real contra el dólar subió un 10% y si tomamos contra la canasta de nuestros socios comerciales, estamos más cerca de una ganancia del 20%, que la verdad es mucho, ¿no? Nunca lo hubiésemos, no estaba en nuestros cálculos que el tipo de cambio real podría mejorar un 20% en tan solo 7 meses. Siempre está la pregunta, bueno, ¿cuánto más le falta subir? Digamos, ¿con esto le alcanza? Bueno, vamos a hacer data dependiente, ¿no? Vamos a ver si con estos tipos de cambio incentivamos más exportaciones, incentivamos más financiamiento en moneda extranjera y desincentivamos la demanda, ya sea vía importaciones, vía o si no también vía menor demanda de servicios y también el gran protagonista que vamos a ver ahora, que es la formación de activos externos, ¿no? En términos históricos, ¿cómo lo vemos? Bueno, vemos ahí el tipo de cambio contra el dólar está a un nivel de 103, el promedio está más cerca de 110, o sea, si el promedio es el equilibrio, que no lo sabemos, porque Argentina en los últimos 30 años siempre esos tipos de cambio no terminaron bien, pero si queremos ver un olfato de cuánto le falta, bueno, contra el dólar le faltaría un poquito más para llegar al promedio histórico. Está un poquito más exigente contra el resto de las monedas, en el cual está un poquito más rezagado. Ahí, Nico, más o menos es ese olfato que tiene el mercado, incluso el propio fondo, que el tipo de cambio, más allá de la mejora que estamos teniendo en estos meses, está a un 15, un 20% por debajo de lo que debería estar para estar un poquito más tranquilo. Así que tiene todavía ese camino por recorrer. Lo bueno es que ya recuperó mucho. Estábamos en una situación, acá fíjense, esto es lo que alertábamos, ¿no? Por más que hemos recibido varias críticas por mirar este gráfico, bueno, la realidad marca que cada vez que tocó esos mínimos, naturalmente naturalmente, entre comillas, ¿no? A fuerza, digamos, empieza a subir básicamente porque la macro empieza a crujir un poquito. Por otro lado, la buena noticia, la confianza del consumidor, esto no, nosotros acá tomamos datos prestados, ¿no? Pero uno podía intuir que al gobierno le va a ir bien en las elecciones, va a sumar más diputados, si bien en el margen esto requiere una derivada segunda en cuanto al análisis de la confianza, ¿no? Acá lo que queremos marcar es que está alta, está relativamente alta para otros periodos presidenciales, a casi 2 años de haber asumido tener estos niveles de aprobación, es muy bueno. Si lo queremos ver un poquito en el margen, es decir, bueno, dejó de mejorar, incluso en el margen está teniendo cierta caída en lo que va del año, y si lo vemos un poquito más a fondo, vemos que hay algunas variables en cuanto al gobierno que se empiezan a crujir. No sabemos si eso va a ser definitivo para que el índice caiga, pero sí como algunas señales en el cual no todo es una luna de miel. La confianza está bien, nos da buenas perspectivas para el trade electoral, pero bueno, siempre hay que seguirlo un poquito más de cerca porque hay algunas, dejó de mejorar y bueno, en Argentina cuando ya vemos, ¿no? Cuando está todo bien y después cuando empieza las noticias negativas, un poco le cuesta mostrar resistencia. Por ahora la cosa está bien, lo destacamos y un poco lo sacamos del eje de las preocupaciones. Por otro lado, tenemos la buena noticia, algo, si quieren, una constante de este gobierno, que es la disciplina fiscal, la está manteniendo, la festejamos incluso en un contexto en el cual cayeron los ingresos. Acá, cuidado con pensar que sacamos el impuesto país y recuperamos la recaudación por otro lado, no, ahí cuidado porque el gobierno sintió ese bajón, no sé si la palabra bajón, pero sintió el costo de haber reducido ciertamente algunos impuestos, tuvo el beneficio en junio y probablemente tenga algo también en julio del adelantamiento de la liquidación del agro, por un poco compensado con menor alícuota de retenciones, pero lo cierto es que los ingresos algo bajaron en este primer semestre.
Y después, perdón, el gasto sigue si quieren, sigue bajando, bajó 0,2 puntos respecto al PBI en los primeros 6 meses de este año, y por eso estamos teniendo que en el primer semestre de este año tenemos un superávit primario del 1%, un poquito más abajo de lo que era en la primera parte del año pasado, de que había sido 1,4, pero bueno, siempre la película marca que comparado con lo que venía haciendo la historia de Argentina, la verdad es un muy buen resultado. El resultado financiero también tiene un resultado positivo. Ahora vamos a ver ciertos vicios, si quieren, algo un poquito que pierde un poquito relevancia por lo que estamos viendo ahora, pero es una buena noticia. Destacamos esta fortaleza o esta disciplina fiscal. Acá un poco para mostrarles un poco cómo la caída o la eliminación del impuesto país, que está muy bien, no la estamos criticando, pero sí hay que ser conscientes de bajar impuestos en este contexto, en la situación fiscal que estamos, y hay que maniobrarla, ¿no? Hay que prestarle atención, sobre todo, bueno, ahora tenemos la baja de 10 puntos en las retenciones, o bueno, si quieren, al complejo sojero, un poquito menos en el resto, pero digamos, no está Argentina como para tener una política de bajar impuestos muy rápidos, porque, bueno, después le cuesta repuntar. Por otro lado, el gasto, acá vemos, es cierto, acá no queremos dejar de destacar que se ajustó mucho las cuentas públicas en los últimos años, pero acá lo que nos importa es ver lo que está pasando en el margen, y en el margen vemos que hay cierta debilidades en seguir ajustando el gasto, ¿no? Por eso es que el resultado primario es cada vez un poquito más bajo. Fíjense, el gasto lo redujo solamente 0,2 puntos porcentuales. Acá, ¿qué es lo que le pasó? Digamos, los gastos que llamamos a la licuadora ya prácticamente no le aportan a esa reducción del gasto, porque tenemos que el gasto en jubilaciones está subiendo, ¿no? Básicamente por esta cuestión de la fórmula jubilatoria, es decir, ya no tenemos el efecto licuación del primer trimestre, sobre todo del año pasado. Eso, bueno, ahí me da 0%, pero le da un poquito positivo. Por otro lado, en este contexto le obligó al gobierno a, bueno, a concentrarse más en la motosierra, y esa motosierra tiene nombre y apellido, que es subsidios, ¿no? Entonces, si queremos resumir el panorama fiscal, tenemos la menor recaudación por impuesto país, se tiene que agudizar la quita en subsidios, ¿no? Entre esos dos son los grandes protagonistas en menor recaudación y menor gasto, y es por eso que las cuentas públicas están en este trade-off entre cuanto menos viene la recaudación, más obligado está el gobierno a acudir a la motosierra, ¿no? Eso es más o menos el mensaje que les quería dar. Acá un problema, este es un ejercicio, Nico, y el público en general no lo tomen como los números tan finitos, simplemente quería marcar un tema que va a empezar a hablarse, o vamos a tener que tener en cuenta, sobre todo para la sustentabilidad de la deuda pública. No queremos decir que estamos en una situación crítica, ni mucho menos, simplemente decir, hay un tema que tenemos que seguir viendo, que es la deuda en pesos, ¿no? Básicamente la deuda en pesos, porque, bueno, hoy ya es casi el 20% del PBI. Básicamente esto es gran parte, si quieren la deuda ser, que esto si quieren la deuda ser, cuando lo vemos en el PBI, al ajustar por inflación, uno supone de que cuando sube la inflación, sube el PBI nominal. Por lo tanto, el peso de la capitalización de estos intereses se va licuando, o digamos, va subiendo con el mismo PBI. Es decir, si sube la inflación, sube el PBI nominal, entonces ahí no me preocupa. El problema que estamos teniendo, bueno, el tema dólar link ahí es un poquito más, prácticamente no nos mueve el amperímetro, pero quería hacer un poco de foco acá en en las LECAPs. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque la tasa de las LECAPs es algo que, primero, que subió el stock de LECAPs. Obviamente vamos a tener que ahí aumentarlo ahora por la parte del EFIS que fueron a LECAPs, pero esto pagan una tasa de interés mensual, pongamos un promedio hoy de 3,5%, más o menos del 50% efectiva anual. Bueno, esto es una carga de intereses de 2 puntos del PBI, que las cuentas públicas hoy, el base caja no lo ve, ni siquiera el devengado, porque todo esto se capitaliza. Entonces tenemos una deuda, unos intereses capitalizados por año de casi 6, 7 puntos del PBI. Esto
Lo queremos destacar porque después la deuda pública va a seguir subiendo más allá de que tengamos superávit primario. ¿Me explico? ¿Y cuál es un poquito la duda? Bueno, que este 3,5, bueno, se quede ahí. Recuerden que el mes pasado era 2, es decir, por cada punto de suba de tasa efectiva mensual que sube el costo perdón, por cada punto de interés que sube la tasa efectiva mensual, la carga de intereses me sube más o menos medio punto del PBI. Entonces, es un tema a seguir, es un tema para tener en cuenta, sobre todo ahora en el corto plazo. Vemos que, bueno, la baja de retenciones que tuvimos lo que podría asumir uno, el costo de bajas retenciones que se anunció el sábado, es prácticamente lo mismo de lo que van a subir la carga de interés en estos próximos 2 meses, ¿no? Simplemente por esta suba que tuvimos en la tasa del ECAPS. Entonces ahí es algo a tener en cuenta. ¿Cuál es el riesgo siempre esto al medirlo en PBI? Bueno, que la economía no caiga, básicamente porque tenemos que lograr al menos que el PBI crezca por lo que crece la inflación. Y bueno, y si tenemos tasa de interés reales, un poquito, si tenemos, perdón, tasa de interés reales positiva, quiere decir que le ganan a la dinámica del PBI, por eso la carga sobre la deuda va subiendo. ¿Me explico? Simplemente acá no es para que salgan corriendo, simplemente para saber dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Obviamente, si vamos si la tasa se queda en el 50%, bueno, es cuestión de ir bajándola, pero si vamos el mes que viene, Nico, nos encontramos nuevamente en este espacio y va al 4,5, bueno, se empieza a teñir de castaño oscuro. Pero bueno, son unos temas que hasta el mes pasado un poco no se estaban mirando mucho, bueno, ahora ya tenemos un poquito más encima. Vamos a la actividad. Se perdió impulso, se estancó, el adjetivo es un poquito ahí provocativo, pero cuando lo miramos, la dinámica que está haciendo el PBI desde febrero, bueno, vemos primero este bajón que tuvimos en marzo, que le costó recuperarse en abril, creemos que en junio también habría dado cero, ponele que quede un poquito por arriba, por abajo, va a andar por ahí, interanualmente nos va a dar bien porque junio del año pasado fue un mes un poquito más flojo, por eso la base de comparación no sirve, pero en términos generales la economía en términos interanuales está mucho mejor que el año pasado, pero en el margen vemos que estamos 4 meses más o menos de estancamiento. Cuando lo vemos a nivel de actividad por sector, ustedes ya saben los sospechosos de siempre, ¿no? El sistema financiero creciendo un 27%. Ahí, cuidado, porque con este contexto de suba de tasa de interés que me frene el crédito, me frene los depósitos, esto un poquito va a dejar de traccionar. Vamos a ver cómo reacciona la minería. Parece que está asistencia perfecta cada vez que hablamos de repunte de nivel de actividad y todo el resto de los sectores con una especie de zigzagueo, ¿no? En términos interanuales le va bien, pero si lo vemos en el margen, todos están sintiendo un poquito esta fatiga que está teniendo la recuperación. Obviamente, gran parte de esta fatiga viene porque corrió muy rápido en la largada, ¿no? Quizás se ahogó un poquito este rebote que tuvo muy rápido en la segunda parte del año pasado. Bueno, quizás ahí se acumularon ciertas distorsiones que ahora se están tratando de ir resolviendo. Vamos un poquito, Nico, si quieren ya. No quiero extenderme mucho, pero sí para nosotros esto es muy importante lo que pasa en el mercado cambiario, básicamente porque tenemos que explicar que en el margen tuvimos buenas noticias. Fíjense, la vez pasada yo les expliqué todo en términos de vengado y hablábamos de la cuenta corriente del balance de pagos, que es más, si quieren, más estructural. Ahora les voy a meter todo esto en el qué pasa en el margen, en la caja, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con dólares que entran y dólares que salgan? Bueno. En términos de caja, el balance cambiario de junio trajo algunas buenas noticias. Fíjense que volvimos a tener un superávit en cuenta corriente importante, 2.300 millones de dólares casi en base caja. Sin embargo, también tenemos desde la apertura del cepo, desde abril, bueno, que esta cuenta financiera que antes pasaba desapercibida, bueno, sigue siendo una protagonista, ¿no? A la hora de compensar esos ingresos de dólares que entran por el canal, por la cuenta corriente. Agregamos un poquito qué es lo que pasó en la cuenta corriente. Bueno, tuvimos otro gran protagonista en la cuenta corriente que fue una mejora en el saldo comercial, que tuvimos un superávit comercial caja muy fuerte, tuvimos
También colocaciones netas, ingresos por préstamos financieros también, otro aliado que tiene el Banco Central ahora o el país, ¿no? A la hora de este balance de dólares. Fíjense, entraron 2.000 millones de dólares. Y después acá tenemos lo que es, y bueno, lo más no sé si peligroso, pero sí que cuidado, ¿no? Con estas dinámicas, ¿no? La demanda, la formación de activos externos, que no quieran también compensar lo que ahí me entra de viajes, no, acá está el neto, ¿no? 4.000 millones de dólares es lo que se demandó en forma neta para formación de activos externos. Le tenemos que sumar el déficit neto de la cuenta de servicios. Ahí, obviamente, el gran protagonista es la cuenta de viajes, que es menos son 800 millones de dólares por mes que se nos van. Así que, bueno, ese es el balance. Por un lado, préstamos financieros y superávit comercial contra viajes y formación de activos externos. La mala noticia que tenemos de ese superávit comercial es que es un poco prestado, ¿no? Fíjense lo que pasó. Vamos por la parte buena. Tenemos una estabilidad en la cobros por importaciones, ¿no? Las importaciones hicieron su pico, pero después, ahora como en términos de mercado cambiario se van estabilizando y más o menos nos demandan 5.500, 6.000 millones de dólares por mes. Acá en mayo, agosto y seguramente en julio tuvimos un shock de oferta del agro. Fíjense, el agro acá amontonó, fíjense, de 2.000 millones que había liquidado en marzo, subió a 4.100 millones en junio. Seguramente julio va a dar más cerca de 4.700. Y bueno, cuando vemos esto, fíjense, esta suba, ¿no? Estos son los 3.300 millones que ven acá. Bueno, es prestado, ¿no? Porque acá tenemos este efecto bandoneón que tuvimos de la oferta. Imagínense que lo estamos trayendo todo para el primer semestre y cuando lo vemos, fíjense, siempre el segundo semestre suele ser que se da vuelta la torta, es decir, suele ser más positivo el saldo comercial de vengado que el caja tiene que empezar a devolver todo eso que tenía adelantado. Fíjense cómo fue el año pasado. Entonces acá nuestra hipótesis o nuestro argumento es que gran parte de esta mejora que tuvimos en la cuenta corriente de los últimos 2 meses fue prestada, ¿no? Y a lo que le tenemos que prestar atención es a estas líneas negras que son cada vez más fuertes y se nos viene en un periodo electoral que siempre es un poquito picante a la hora de dolarizar carteras. Les comenté, Nico, lo del agro. Bueno, el agro es decir, jugamos todo, cantamos quiero retruco en julio y nos faltan 5 meses más. Nosotros ahí nos está dando casi 4.800 en total lo que liquida el agro. Fíjense, 23.000 millones de dólares en apenas 7 meses, es un récord. Y considerando que por lo que fue la cosecha y lo que son los precios son 30.000, nos quedan más o menos 7.000 millones de dólares para liquidar en lo que resta del año. Se lo digo de otra forma, Nico, de ingresos netos por mes del agro de 3.300, vamos a bajar a 1.100, 1.200 por mes. Va a ser un tercio de lo que recibíamos antes. Entonces, ese es un tema. Fíjense acá, se terminó la ventanita por las declaraciones juradas que hicieron todos en junio, producto de esa baja que en ese momento era temporada de retenciones, y ya el agro de liquidar 250 millones de dólares por día o 300, bueno, vamos a 40 millones de dólares por día. Así que ese es un tema para seguir de cerca. Bueno, lo seguimos de cerca, creo que el mercado también está jugando. El gobierno acá cantó quiero retruco y dio vuelta a sus cartas, entonces ahí un poquito justificamos por qué esa presión. Acá tenemos, bueno, un poco la buena noticia que compensa esto, es que, bueno, el financiamiento externo para las empresas locales sigue estando vigente, los préstamos en dólares también están activos, pero bueno, es más lo que pasa con las ofertas, perdón, con lo que pasa con la demanda. Vamos a las reservas, este gran mal dato, ¿no? Las reservas, fíjense, están en términos netos, están casi iguales que al 15 de abril. No tenemos impulso de las reservas. Obviamente, acá tuvimos el pago de los globales de 4.200 millones de dólares, pero después nos entró algo de organismos internacionales, el Tesoro compró otros 950 millones. Es decir, está ahí, no tiene mecanismo para tener un impulso más alto. Recuerden que en junio, de acuerdo a la meta, tenía que estar en menos 3.000 y a fin de diciembre tiene que estar en más 1.000, ¿no? Vamos a ver si lo cambian, más 1.000, más 1.500, no recuerdo exactamente, pero bueno,
tenemos un problema con las reservas internacionales, lo venimos diciendo, y no vemos motivo para que salgamos de esta especie de trampa, ¿no? Porque un poco la hipótesis era, bueno, que el gobierno salga a colocar deuda, que los famosos los bonds, digamos, todos estos títulos que emitió en junio y algo en julio, fueron 1.500 millones de dólares, creo que habían sido, algo de organismos internacionales, y que el Tesoro siga comprando. El Tesoro compra, pero es como que va en escalera, necesita ir en ascensor para que esto vaya recuperándose, así que el tema de las reservas, vamos a convivir con este esquema de reservas muy amarretes, si quieren, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos sí a la parte más casi roja. Bueno, esto yo le puse 1.300, pero este es el promedio del A3500. Cerró en 1.315, así que probablemente pongámosle que sube, que hoy termina en 1.300. Hoy es un día complicado, cierran posiciones, así que puede variar, pero bueno, tenemos que julio más o menos va a cerrar con un tipo de cambio entre puntas más cerca del 9%, en promedio el 7%. Fíjate, Nico, qué lejos quedó digamos, este anuncio del presidente que íbamos a ir al 1% por mes. Un mes duró, fíjate, veníamos al 2% y desde que abrieron el cepo, más allá de esta expectativa de que íbamos a tocar el piso de la banda, que estaba estable, sacábamos el cepo y no pasaba nada, bueno, el tipo de cambio se fue moviendo mucho más rápido, 2,3 bueno, primero obviamente el ajuste de abril, 9%, 5% en promedio, mayo y junio subió al 2,5% por mes y julio nos está dando una subida promedio en torno al 7%. Y bueno, acá, eso si quieren, Nico, es la parte estructural, por qué sube el tipo de cambio, y sube el tipo de cambio porque hay más compradores que vendedores, y en ese contexto es los compradores están como un poco, digamos, viendo esta dinámica de falta de dólares, al menos es nuestra hipótesis, la que venimos defendiendo en el último, si quieren, desde que comenzó esta gestión. Por otro lado, bueno, tenemos esta volatilidad de tasas, fíjense lo que fue la caída de la caución y el salto acá. Nico, todavía estamos tratando de interpretar estos movimientos, por qué lo hicieron, por qué haber arriesgado esta estabilidad que teníamos con baja inflación, por qué no haber podido consolidar eso y tener una macro más estable en julio, como hablábamos al principio. Bueno, acá, bueno, y si pasaron, no, algo salió mal, ¿no? Fíjate cómo la tasa de adelantos llegó al 60% de TNA, la tasa de la Tamar está más cerca del 38% y la tasa de caución un poquito estabilizándose, pero en torno al 37% es lo que tengo que cerró ayer. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, acá me parece que hay un motivo bueno, arrancó el camión sin las LEFIs, están buscando su destino. Fíjate acá, Nico, acá el 15, perdón, el 8 de julio, bueno, por ahí no me acuerdo exactamente, pero sí, fue en este día que de los 15.000 millones de dólares que había, el Banco Central se dio vuelta y dice, no hay más, y empezaron a buscar destino. Una parte fue perdón, a los encajes, ¿no? Después, obviamente, esto tiene su estacionalidad en el mes, pero ahora en encajes más o menos de estos 15.000, con lo que van a subir cuando se liquide la licitación de ayer, más o menos creemos que van a haber recuperado 6.000, 7.000 de esos 15.000 fueron encajes, otros 6.000 más o menos habrán ido a LECAPS, ¿no? Fíjense, por eso acá lo vemos en los depósitos del gobierno, ¿no? El gobierno en pesos hasta el 25 tenía 17.000 millones de pesos, hoy esto seguramente baje a 15.000, pero bueno, otra parte de estas son las emisiones netas de deuda que hizo en julio, que dio 7,5%, así que bueno, una parte ahí está la liquidez, están esas famosas LEFIs, así que nos quedan ahí, nuestro cálculo es que hay 1.500 millones de pesos ahí dando vuelta, buscando su destino. Vamos a ver a dónde terminan. Como estamos en un contexto de tasa de interés endógena, lo pongamos entre comillas, vamos a ver, bueno, cómo viene la demanda de dinero. Y ahí es cierto, yo ahí avalo esa cosa, que este es un problema más de implementación, algo falló,
Pero cuando vemos cómo viene la demanda de pesos, la verdad, Nico, no veo grandes cambios, ¿no? El M2 privado transaccional que dice el gobierno que sigue, bueno, está, perdón, en julio está dando 54.000. Bueno, acá el gráfico es medio engañoso porque tenemos la estacionalidad alta de julio, pero tampoco es que está habiendo un derrumbe de la demanda de pesos. Lo vemos acá un poquito, fíjate, los depósitos no veo que se estén derrumbando y tampoco veo que los préstamos se hayan derrumbado muy fuerte, ¿no? Acá vamos a ver cómo se van acomodando en los próximos meses. Lo que quiero decir, Nico, que acá no hay un problema también que hubo porque siempre nos preguntan de dónde sacan los pesos para que el tipo de cambio siga subiendo si tenemos una estabilidad en la demanda de pesos. Y bueno, la verdad le estamos tratando de buscar una explicación consistente con esto. Por acá no parece ser el problema. Sí tenemos una visión de que el tesoro, el sistema financiero no tiene tanta liquidez para esta dinámica que venía mostrando el crédito, o sea, o bien teníamos que subir tasa de interés o bien la economía tenía que frenar, el sistema financiero estaba ya muy acotado en cuanto a su liquidez, por eso teníamos esa presión alcista sobre la tasa. Me parece que también esa presión alcista de la tasa un poco se exageró, 15% de tasa de interés real, me parece que esto va a ser que los préstamos, este 9,9% empiece a bajar y cuando esto empiece a bajar, los bancos van a volver a tener un poquito más de liquidez y que las tasas ahí empiecen a aflojar un poquito. Ese me parece que va a ser el camino que vamos a tener que testear en los próximos meses para encontrarle estabilidad a este nuevo contexto. Y finalmente, ya para dejarlos con Justi, nuestras proyecciones, nosotros esto nos cambió un poco el escenario base que le veníamos remarcando, un poco por el lado de la actividad, un estancamiento para lo que resta del año, estancamiento o para lo que estábamos acostumbrados, ¿no? La economía va a terminar creciendo 1,9% entre puntas en un año que va a crecer al 4,5%. Fíjense que todo esto se dio en el primer trimestre, ¿no? Lo que quiero decir es que fue todo por arrastre. El arrastre, así como nos juega favorablemente en el 2025, cuidado que para el año que viene nos complica, ¿no? Ya la arrancamos un poquito más de atrás, o sea, le va a costar el año que viene tener un crecimiento por encima del 3%. En cuanto a la inflación, somos optimistas en cuanto a que estos vaivenes cambiarios por ahora no nos están afectando por demás nuestras expectativas de inflación. Seguimos proyectando una inflación para los próximos 3 meses en torno al 2% mensual. El tipo de cambio creemos que le va a ganar a la inflación nuevamente. No creemos que se repita julio y agosto durante septiembre. Vamos a ver si el gobierno logra con estas tasas estabilizar un poco y que con el freno en el nivel de actividad también bajen las importaciones y un poco eso acomode esa tensión en el mercado cambiario que les comenté. Y bueno, y la Tamar creemos que todavía va a estar al menos hasta fines de agosto, no va a poder moverse. Sería medio un pecado que vuelvan que abusen con la baja de la Tamar, con un contexto en el cual el mercado cambiario va a pender de un hilo, ¿no? Nosotros ahí estamos siendo constructivos pensando que el escenario bueno, ¿no? Que las cosas van saliendo bien, que las elecciones en la provincia de Buenos Aires van a salir bien y esa expectativa el mercado lo va a ir tomando con bastante expectativa y se va a poner un poco positivo. Esperemos que el mundo no nos traiga malas noticias, no nos gusta la dinámica que está haciendo el precio de la soja, eso hace que la oferta de dólares sea un poquito más restringida. Sigue siendo bueno la historia de Vaca Muerta, pero bueno, todo tiene en su magnitud, ¿no? El agro es 10 veces lo que es hoy, 10 u 8 veces lo que es energía, así que bueno, tampoco como para poner un poco ponderar entre buenas y malas noticias. Así que bueno, Nico, con eso traté de Gracias, ser lo más Martín. rápido posible para comentarles dónde vemos las fortalezas y dónde vemos las debilidades de este contexto. Buenísimo, muchas gracias. Justi, ¿querés que vayamos directo? Porque si no, no nos va a quedar mucho tiempo para meter todo en la hora. Y después cualquier cosa vamos a un poco de conclusiones. Dale, buenísimo. Bueno, voy compartiendo pantalla. Me avisan si se ve bien. Ahí se ve bien.
Si podés ampliarla para que quede como presentación, ahí va, listo, hecho. Ya está. A Sí. ver, un segundito, que me quedó esto. Ahí va. Bueno, voy a estar comentando un poco cómo fue la dinámica de los mercados, sobre todo en esta volatilidad que tuvieron las tasas y esta tensión cambiaria que se vio eh, durante julio. Sobre todo comentar cómo fue el rendimiento de los instrumentos, ¿no? En todo este contexto que claramente los Dollar Link fueron los que lideraron en rendimiento. Nosotros ya veníamos haciendo recomendaciones sobre todo en el dólar link que vence en diciembre del 2025, y vemos que claramente estos instrumentos sobrepasaron muy los rendimientos de otros instrumentos en pesos como los instrumentos a tasa fija. Y por último quedaron los SER, que bueno, ya en el house view anterior habíamos recomendado quizás dar un paso al costado con los SER porque veníamos viendo una inflación desacelerándose un poco más, un poco más rápido, pero bueno, ahora claramente con estas tensiones cambiarias que estuvimos viendo, las proyecciones se ajustaron algo al alza. Y bueno, ahora no quiero spoilear, pero después vamos a ver si es que nos vuelven a gustar estos instrumentos, los bonos SER. Eh, y un poco comentando cómo fue la volatilidad o la evolución de las tasas durante julio. Bueno, claramente después del fin de las LEFIs, el exceso de liquidez de los bancos había quedado claramente en evidencia cuando los bancos empezaron o no tenían dónde redireccionar su liquidez. Y así la tasa de caución a un día operó a niveles de casi el 16% de TNA, que lo vemos en este punto, en la línea gris ahí en julio, y las tasas de las LECAPs operaron aproximadamente al 30% de TNA. También esto se ve en este gráfico. Claramente hubo una fuerte caída en las tasas tras el fin de las LEFI, pero esto fue transitorio. Y claro, bueno, ahí el gobierno, cuando se empezó a ver también esta tensión cambiaria y esta compresión fuerte de tasas, el gobierno salió con una licitación por fuera del calendario habitual, justamente para buscar contener un poco la fuerte caída en las tasas, absorbiendo pesos y marcando un piso para esas tasas. Y desde entonces, tanto la tasa de caución como las LECAPs corrigieron al alza. eh, la tasa de caución alcanzó niveles del 66% de TNA. Hubo incluso ruedas que llegó al 100% de TNA, y también las tasas de las LECAPs ajustaron al alza. Justamente esto pasó luego de esta licitación, que parecería que puede ser que los bancos, no sé si licitaron por encima de sus necesidades en pesos, y esto pudo haber forzado desarmes de posiciones en el mercado secundario y bueno, justamente generando esta presión al alza sobre las tasas. Bueno, actualmente las tasas se encuentran bastante elevadas, como ya venía comentando Martín. Tenemos tasas de aproximadamente el 45% de TNA en el tramo corto de las LECAPs, y del 33% en la tasa de caución a un día. Y esto creemos que probablemente se mantenga en estos niveles, o sí, en el corto plazo puede que se mantengan, y esto claramente se reflejó en las tasas reales, ¿no? Que lo podemos ver en los instrumentos SER, donde el rendimiento de estos instrumentos, las tasas reales, alcanzaron niveles del 20% del tramo corto, incluso superando esos niveles, que son niveles que no se veían desde octubre del 2023. La verdad es que son tasas reales bastante elevadas, y consideramos que para este año más o menos se proyecta una inflación del 30% anual. Eh, y en este sentido, bueno, quería comentar un poco acerca de la licitación que tuvo lugar esta semana, en el que el Tesoro adjudicó 9 billones de pesos, enfrentada a vencimientos de casi 12 billones.
Esto implicó un rollover del 76% y como viene pasando, el mayor monto adjudicado se concentró en las LECAPs de corto plazo, que representaron, bueno, casi el 100% del total adjudicado, y se convalidaron tasas bastante elevadas, una tasa promedio del 4% de tasa efectiva mensual, que representa una TNA del 47%, o sí, 47-48%, claramente por encima de los niveles que se estaban operando en el mercado secundario. Y esta dinámica parecería que se viene repitiendo en las últimas licitaciones, donde el Tesoro viene colocando a tasas elevadas y por encima del mercado secundario. Y también otra cosa a notar es que no están ofreciendo instrumentos largos como quizás venían haciendo hace unos meses, justamente porque el tramo largo de la curva tasa fija también viene bastante tensionado, con tasas nominales anuales de aproximadamente el 40%, y en un contexto donde vemos quizás más, vemos una inflación desacelerándose, una tasa del 40% a diciembre del próximo año parecería muy elevada, y en ese sentido tiene lógica que el Tesoro no esté ofreciendo estos instrumentos más largos. Y bueno, por otro lado, a ver, en este sentido, en el que el Tesoro está ofreciendo instrumentos cortos y está dando premio en las licitaciones, creemos que esto puede ser una oportunidad para entrar en las licitaciones y justamente captar ese premio que el Tesoro estuvo dando en en las últimas licitaciones. Bueno, y acá si vemos los vencimientos del Tesoro, justamente en agosto vencen 36 billones de pesos, después en septiembre 20 billones, y son vencimientos que parecen bastante abultados. Si bien el Tesoro cuenta con aproximadamente 17 billones de pesos en la cuenta del Banco Central, sigue siendo montos bastante desafiantes, y en este contexto de tasas elevadas y tensión cambiaria, es probable que el Tesoro siga convalidando estas tasas elevadas y dando premio en las licitaciones, de cara, bueno, a los próximos vencimientos, ¿no? Para poder eh, absorber pesos. Bueno, y pasando bueno, como podemos ver, los instrumentos que ofreció el Tesoro en esta última licitación, vimos que, bueno, ofrecieron instrumentos muy cortos, a su vez, bueno, un instrumento SER, que tampoco es que tuvo mucha demanda, y también la novedad o lo llamativo es que se ofrecieron instrumentos Dollar Link, uno a agosto y otro a septiembre, bueno, y también creo que a diciembre y octubre. Y los instrumentos más cortos que se ofrecieron, tanto en agosto y septiembre, salieron desiertos. Y uno podría pensar que, bueno, si salieron desiertos es porque no hay demanda de cobertura. Pero si vemos cómo están o vemos el rendimiento de los sintéticos en el mercado, es decir, los sintéticos serían con compra de futuros, o sea, compra, por ejemplo, dólar futuro agosto, y calzando ese vencimiento con la compra de una LECAP al mismo plazo. Estos instrumentos que vendrían a simular como el rendimiento de un dólar link, porque nos permite fijar el tipo de cambio, nos da tanto en agosto como en septiembre un rendimiento del casi el 17% en agosto, para agosto, y del 12% en septiembre. Estos son rendimientos anuales en dólares, lo cual tiene sentido que en la licitación no haya habido oferta o no haya habido interés por estos instrumentos Dollar Link de agosto y septiembre, justamente porque quizás en el mercado se conseguían tasas muchísimo más elevadas, ¿no? Y acá, bueno, en el gráfico a la derecha podemos ver que actualmente, o en realidad también justamente el día de la licitación del Tesoro, la TNA de las LECAPs estaba muy por encima de la TNA de la curva de ROFEX,
que bueno, claramente esto lo podemos ver en la curva más Bordeaux, y eso, bueno, nos daba estos rendimientos que podemos ver en rosa más claro de estos sintéticos que claramente esto refleja por qué no hubo esta demanda de cobertura en la licitación, ¿no? Hoy esta relación sigue estando positiva, así que bueno, para aquellos que quieran o busquen cobertura, esto puede ser una alternativa interesante. Bueno, y pasando a esta pregunta, uy, perdón, pasando a la pregunta de si sigue el carry trade en todo este contexto, ¿no? Bueno, si vemos el gráfico, perdón, el cuadro que vemos acá, uno tendería a pensar que el carry trade sigue persistiendo, pero la realidad es que nosotros estamos viendo que el tipo de cambio va a seguir presionado al alza. Nuestro escenario base contempla una devaluación del 2,7% mensual, promedio entre agosto y octubre, con un salto discreto o un salto puntual del 9,5% después de las elecciones, y por eso es que en el cuadro de abajo podemos ver que ya hacia noviembre el carry trade parecería no tener atractivo. Eh, Incluso, ¿no? En este contexto de tasas elevadas. Yo creo que en todo este contexto y con esta presión cambiaria que se está viendo, preferimos quizás empezar a dolarizar un poco carteras y aquellos que están posicionados en carry trade, empezar a cerrar un poco esas posiciones y buscar posicionarnos em, o buscar niveles más atractivos de entrada, por ejemplo, en términos de tipo de cambio. Y en este sentido, mientras tanto, empezar a dolarizar instrumentos a través de instrumentos hard dollar, que bueno, más adelante voy a comentar cuáles son esos instrumentos que estamos recomendando. Esto claramente no implica que abandonemos completamente las estrategias en pesos, sino que para aquellos inversores que quieran mantenerse posicionados en moneda local, sugerimos privilegiar estos instrumentos que ofrecen mayor protección frente a la volatilidad cambiaria y también la incertidumbre política, ¿no? ¿Y cuáles son estos instrumentos que estamos recomendando? Bueno, en el House View local anterior, como comentaba recién, no, dejamos un poco de lado los SER porque veíamos que tenían un menor rendimiento eh, esperado comparado al rendimiento a finish de una LECAP, pero con nuestro nuevo escenario de inflación, con esta tensión cambiaria que estamos viendo, si ven el gráfico a la derecha donde vemos el sendero de inflación, pueden ver que claramente, bueno, nuestras proyecciones quizás son un poco más al alza respecto a cómo está la break-even actual. Y en este sentido vemos atractivos el TZX de 5, pero más que nada el TZX M6, que vence en marzo del 2026 y actualmente tiene tasas reales del 18%, una tasa bastante alta, y el TZX26, que vence en junio del 2026, que podría darnos a 12 meses un rendimiento directo del 44%, obviamente en base a nuestras proyecciones. Y si lo comparamos con el rendimiento a finish de los instrumentos a tasa fija, bueno, estos instrumentos claramente superan el rendimiento a finish, o sea, machando, calzando vencimientos, superan el rendimiento a finish que podrían tener estos instrumentos a tasa fija bueno, de duration comparable. Y también, bueno, están los duales, ¿no? Que también estamos recomendando por ahí. Ahora quedaron algo caros, pero sí estamos viendo que los duales, tanto el dual TTM 26 que vence en marzo del 2026 como el de junio, que también que vence en junio del 2026, estos instrumentos pagarían la tasa variable, y si pagan tasa variable superaría el rendimiento a finish que tendrían los bond cap de duration similar. A los niveles actuales
o en realidad a las proyecciones actuales pagarían un 27,5% y un 35% a Finish, el TTM26 y el TTJ26. A los niveles actuales, claramente con las tasas tendiendo al alza y la Tamar ayer cerró en 38% de TNA. eh, Obviamente estos instrumentos ahora pagarían tasa variable y tienen un rendimiento incluso superior al de los bonos SER, así que bueno, estos son instrumentos a tener en cuenta, pero si vemos el rendimiento a finish que tendrían los Dollar Link, tanto el TZB de 5 como el que vence en diciembre de este año, como el TZB 26 que vence en junio del próximo año, claramente supera el rendimiento de bueno, en el caso del de diciembre supera el rendimiento que podría tener tanto los bonos SER como los BONCAP, como bueno, los rendimientos, los bonos duales. Y también para el caso del de junio, también tendría un rendimiento bastante atractivo del 43%. Bueno, y a modo resumen un poco de lo que estamos recomendando en la curva de pesos. Bueno, armamos esta cartera modelo en donde estamos ponderando, bueno, bastante tasa fija, sobre todo por la menor volatilidad, pero tenemos una gran ponderación en los instrumentos Dollar Link, un 20% y ser, bueno, los bonos que les comentaba recién, el TZXM6, el TZXD6 y una menor ponderación en los instrumentos duales. Y ya pasando a las estrategias en dólares, bueno, si vemos el desempeño que vienen teniendo los activos en dólares, claramente el Merval fue el más desfavorecido en todo este contexto, que cae un 19,2% en lo que va del año. Ahora en julio repuntó un poco y se encuentra rindiendo, tiene retornos positivos del 6%. Después, en cuanto a los soberanos, especialmente, bueno, el G30 en lo que va del año tiene unas caídas marginales del 0,4%, y en lo que va de julio cae un 2,2%, pero acá lo que podemos ver es que los bopreales siguen destacándose en rendimiento y superan tanto el rendimiento, bueno, del Merval como de los soberanos en dólares y acumula una suba del 8,3% en lo que va del año. A pesar de que, bueno, en julio tuvo una leve caída de casi un 1%. Y también si vemos cómo viene siendo los spreads de tanto el G30 con los corporativos high yield, eh, siempre observamos esto de que los corporativos high yield tienen cierta correlación con el desempeño que tienen los soberanos en dólares. Y vemos que en julio ese spread empezó a agrandarse y ahí nos empezamos a preguntar si el riesgo país va a empezar a comprimir desde estos niveles, que hoy está cerca de los 700 puntos básicos, y si conviene posicionarnos en los bonos soberanos. Y en este sentido, bueno, si repasamos un poco el desempeño que tuvieron estos instrumentos en los últimos 12 meses, los bonos soberanos en dólares acumularon una suba de una ganancia del 50%, pero en lo que va del año se mantuvieron prácticamente sin variaciones, a pesar de, bueno, el fuerte repunte que hubo tras el acuerdo con el fondo el 11 de abril, cuando llegaron a avanzar cerca de un 8% en una sola rueda. Y desde entonces los títulos perdieron cierta tracción y la deuda soberana comenzó a lateralizar, más allá de que, bueno, en las últimas ruedas vimos un repunte en los soberanos, sobre todo porque la imagen del gobierno parece seguir bastante fuerte, pero este escenario, para ver si efectivamente vemos una compresión del riesgo país, esto nos obliga a volver a poner en foco los tres pilares que podrían sostener la recuperación de los bonos soberanos en dólares, que bueno, que ya venimos comentando también en nuestros House View, que estos tres pilares son la consolidación del superávit fiscal,
un resultado electoral favorable que refuerce el rumbo económico y la acumulación de reservas internacionales. Y hasta ahora el pilar más débil seguía siendo la acumulación de reservas, pero en el último mes empezaron a sumarse algunos factores de riesgo que podrían desafiar el ancla fiscal, como por ejemplo la aprobación de la suba de las jubilaciones e incluso las tasas altas en las colocaciones del Tesoro, que eso podría llegar a poner un poco en duda, o no en duda, pero generar quizás alguna incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad fiscal e incluso las tasas altas, el impacto que podría llegar a tener estas tasas reales tan altas en la actividad. Y bueno, y todo esto aumenta la incertidumbre electoral. Y en este sentido, dado que por ahí no vemos señales claras en una compresión del riesgo país, al menos en el corto plazo, creemos prudente empezar a posicionarnos de forma más defensiva con una mayor ponderación de bonos corporativos y bopreales. Sobre todo, fíjense el rendimiento corriente del bopreal serie 1C, que ya también venimos recomendando, tiene un rendimiento corriente del 5,3%, que es muy similar al rendimiento corriente que ofrece el G41. Y en este sentido nos gusta este instrumento que rinde un 8,4%. Es un rendimiento bastante atractivo y bueno, como ya mencionamos, los bopreales vienen demostrando tener menor volatilidad que los soberanos y incluso son los que mejor se han desempeñado en lo que va del año. Y por otro lado, también un instrumento que por ahí no venimos mencionando tanto es el Bopreal Serie 4, este nuevo que salió en el último mes, que inicialmente habíamos estimado que este instrumento podría cotizar en el mercado secundario a un rendimiento de aproximadamente un 9%, y justamente le asignábamos un mayor rendimiento porque este instrumento vencía luego de la finalización del mandato actual, por eso le asignábamos un mayor rendimiento, pero yo creo que quizás fue un poco castigado de más, porque si vemos el monto de emisión, la realidad es que es un monto bastante chico, son menos de 900 millones, así que creo que en este sentido puede ser una alternativa atractiva. Hoy está rindiendo un 10,5 de TIR. Así que, bueno, tanto para lo que son los bopreales, los que más nos gustan son el bopreal serie 1C y bueno, ahora incorporamos también el bopreal serie 4. Eh, bueno, y antes de pasar a las recomendaciones en dólares, un paréntesis, creo que vale la pena destacar cómo viene, que bueno, ya Martín un poco lo mencionó, cómo vienen siendo las colocaciones de ONs durante julio, que ya en mayo había empezado a recuperarse el nivel de colocaciones después de 3 meses donde los montos colocados fueron bastante bajos, en un contexto donde no había señales claras en cuanto al esquema cambiario que se iba a adoptar y la incertidumbre en torno al acuerdo con el fondo, que bueno, efectivamente se concretó el 14 de abril y desde ahí las colocaciones de ONs empezaron a aumentar y en julio alcanzaron niveles récord superando los 2.550 millones de dólares. Y lo llamativo de todo esto es que, bueno, recordemos que para que las empresas puedan acceder al MULC deben liquidar estos dólares y eso debería impulsar la oferta de dólares en el mercado. Y aún así, y con el agro liquidando niveles récord, el tipo de cambio siguió presionado al alza, demostrando nuevamente que la demanda de divisas sigue bastante firme. Hay que ver cómo esto después impacta en los próximos meses, pero esto sigue reafirmando nuestra estrategia de empezar a dolarizar carteras. Justi, Y vamos ahora cerrando sí, con las ay, recomendaciones rápido porque estamos ah, pasados ya 5 minutos. perdón, sí. No pasa Bueno, nada. así resumiendo lo que son las recomendaciones en dólares,
Bueno, estamos recomendando más, ponderando más las obligaciones negociables bajo ley extranjera, sobre todo, bueno, Telecom 2026, YPF 2029, Telecom 2031, bueno, las pueden ver acá. Sobreponderamos más bajo ley extranjera porque tienen mayor rendimiento y mayor convexidad, pero también para aquellos inversores que tengan quizás más restricciones cambiarias, estamos recomendando estas ONs bajo ley local, Tech Petrol 2026, YPF 2027, bueno, Vista 2029 y Telecom 2028. Así que, bueno, perdón, me pasé No, no pasa bastante de nada, no te tiempo, preocupes. eh, Estuvo pero bueno, buenísimo y muy claro repasar un poco todo el tema de las curvas de pesos y de cuál es el view que tenemos respecto de las recomendaciones y el view de la curva de dólares. Eh, Algo importante para resaltar es este mes el mercado hizo un salto bastante importante en cuanto a lo que es el costo de las tasas de interés locales. Esto Martín lo comentó inicialmente en lo que va a ser el costo bajo la línea. Esto va a generar mayor costo fiscal para el Estado. Por otra parte, tiene un impacto real en la economía también. Esto pega directamente en las empresas que tienen que tomar financiamiento para trabajar. Las tasas reales las encontramos bastante altas, pero tampoco vemos que en los próximos meses esté más tranquilo el mercado, porque nos estamos acercando a las elecciones y por ende la recomendación de ir dolarizando de carteras está arriba de la mesa. Ahí tienen todas las opciones. Les pedimos o les comentamos que si quieren algún tipo de recomendación se contacten con alguno de los asesores para poder repasar cuáles son las opciones más indicadas para ustedes. Muchas gracias, Justi, muchas gracias, Martín. No sé si quieren comentar algo al cierre o vamos cerrando ya. De mi parte, muchas gracias y que recuerden todas estas recomendaciones. También están en el informe semanal o quincenal que hacemos de renta fija. Ahí tienen todo el detalle de las recomendaciones. Buenísimo. Bueno, muchas muchas gracias a gracias. todos. Que tengan buen día. Gracias, hasta la próxima. Gracias, chao, chao.